Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy el devocional es el capítulo 3 de Marcos. Nosotros tenemos que leer el contexto, porque hay 4 libros de los evangelios y sabemos que cada uno tiene un propósito, su propio propósito. Cuando yo leo los salmos me doy cuenta, a veces que son como historias que se repiten. Pero cada libro del evangelio responden a la necesidad de su tiempo. El reino de Dios es muy vasto. En 3 años y medio, Jesucristo predicó, y es muy importante que nosotros meditemos continuamente. Y cada autor tiene su propia perspectiva. Así que hoy vemos el libro de Marcos. Y la perspectiva del libro de Marcos es: porque hay gentes que cuando vemos el Evangelio de Marcos, tiene la imagen de un toro. Y si lo vemos en el contexto, es el siervo de Dios. Y nosotros creemos que Marcos es en realidad el primer libro de los Evangelios. Fue escrito por lo que habían compartido los apóstoles a través de la boca. Se cree que también fueron cosas escritas por Pedro, habladas por Pedro y también por los otros primeros discípulos de Jesús. Y también hemos mencionado previamente que cronológicamente estos libros de los evangelios vinieron antes que el libro de Romas. Así que cuando hablamos o leemos acerca de la persecución en los libros de Romanos y de los Hechos, así que entre los que ellos estaban en medio de la persecución y había voces de duda entre los judíos, como lo que hemos compartido anteriormente en el libro de Efesios. Así que este contexto es el contexto también del Evangelio de Marcos. Y Marcos se sentía con esa necesidad de compartir, de escribir acerca de esto en un tiempo de incertidumbre, porque estas historias del Evangelio tienen que ser escritas en respuesta del contexto del momento. ¿Y cuál era el contexto de ese momento? Para los tiempos para los cristianos de entonces, era una respuesta para ellos. En aquel tiempo, por supuesto, ellos estaban enfrentando persecución política. Estaba el Imperio Romano y el emperador Nerón había matado a muchos creyentes. Y culpaba a los creyentes por un fuego que había tomado lugar en Roma. Así que su ira está sobre los cristianos y pone la culpa sobre los cristianos. Y si usted fuera un creyente de ese momento, ¿cómo responde usted? ¿Va usted a buscar revancha? ¿Va usted a motivar la guerra? ¿Quiere usted derrotar a ese poder de las tinieblas? Y durante ese tiempo, la gente tenía una expectación hacia Jesús. Y decían: si Jesús está aquí, ¿cómo es que usted permite que vamos a ser perseguidos si usted es real? ¿Por qué no viene y reina como rey? Y viene y vence y derrota a todas estas autoridades del gobierno.
Y muchos de los apóstoles, como Pablo, como Pedro, cuando nosotros leemos el libro de Marcos, a veces no entendemos por qué es que él registró los eventos acerca de Jesús de esta forma. Para nosotros hoy, ¿cómo respondemos nosotros a la era en la que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo podemos responder a estos tiempos cuando somos desafiados? ¿Cómo respondemos cuando vemos la corrupción de la naturaleza humana? Y entonces llega un tiempo en que uno pregunta, ¿dónde está usted, Jesús? Y a través del Evangelio de Marcos, Marcos le quiere decir a la gente, especialmente a aquellos que creen que Dios no es activo, les quiere decir, Marcos, a estas personas, cómo es que el Hijo de Dios responde. Y que tenemos que aprender de Él cómo es que nosotros también debemos responder. La segunda proclamación es que aquí se dice que también Jesús es el Rey, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Él reina, Él gobierna. Y Él va a tener sus formas para responder a los eventos de ese contexto. Así que el título que yo le doy para este capítulo de hoy es: en tiempos de oscuridad, sigamos al Hijo de Dios. Y aquí dice en el capítulo, cuando vemos el capítulo 3, este Hijo de Dios, cuando Él estaba viviendo en su tiempo, cómo Él proclamó la verdad. Si nosotros decimos que tenemos que proclamar el Evangelio, ¿cómo es que Jesucristo lo vivió? Veamos el primer punto, del versículo del 1 al 3. El Hijo de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Básicamente, desde el capítulo 1 de Marcos, Jesucristo va a las sinagogas porque allí es donde Él va y evangeliza. Ese lugar que tiene que ser renovado, donde la fe tiene que ser renovada. Así que cuando Jesús va a las sinagogas, Él echa fuera demonios, lleva sanidad, hace milagros y predica el Evangelio. Y cuando la gente miraba a Jesús, su enfoque no era en Jesús. El enfoque está en el segundo versículo. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Lo que la gente quería hacer era acusar a Jesús. Y Jesús sí sanó a este hombre que tenía la mano seca. Y después Él le preguntó a la gente en el versículo 4, porque Él sabía que el enfoque de la gente no estaba en sanidad. Así que en el versículo 4 Él responde y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Todos sabían la respuesta. Todos los que estaban allí en la sinagoga entendían la ley. ¿Dios es un Dios de compasión? Claro que sí. ¿Es Dios un Dios que sana? Sí, por supuesto que lo es. Pero ellos, ¿qué dice la Escritura? Ellos callaban, se mantuvieron en silencio. ¿Y por qué es que no respondieron? Porque dentro de ellos sus motivaciones eran incorrectas.
porque según ellos, de acuerdo a la ley, no había que hacer nada en el sábado. Entonces el Hijo de Dios miró alrededor. ¿Cómo? Dice que entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Dice, ¿por qué su corazón es tan duro? Una pregunta tan simple, ¿por qué no la contestan? Pero cuando su corazón es obstinado, usted prefiere que ver una persona que continúe enferma. Y esto es porque en su interior usted tiene algo contra Jesús. Los fariseos entonces discutieron con los herodianos. Tomaron consejo contra los herodianos, contra él, para destruirle. Así que Jesús era el enfoque, pero Dios, la gente lo que quería era poner a Jesús en una caja y limitarlo. Y la ley llegó a ser un dedo de acusación contra Jesús. Pero ¿cómo o qué escogió Jesús hacer? Él no pensaba en la perspectiva de la gente. Él hacía lo que él debía de hacer. Hermanos y hermanas, en los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿cómo se siente usted? Porque la gente en diferentes situaciones tiene diferentes respuestas. En los tiempos la gente puede responder muy diferente, especialmente en línea. Y hacia un mismo incidente, muchas veces magnifican las cosas y llegan a ser acusaciones. Estamos viviendo en estos tiempos, en esos tiempos. Donde estamos enfrentando este fuego. En el pasado yo pensaba, que las personas iban a escoger compasión y compartir con amor, pero no, hay otra respuesta, son respuestas de temor. Y escogen responder de otra forma. Por ejemplo, vienen y postean algo acerca de las celebraciones. Hay personas que de verdad cuidan o se preocupan de otros con un corazón sincero y generoso. Pero habrá otros que vienen y que señalan con el dedo y lo que hacen es criticar públicamente. Pero hermanos y hermanas, escoger, tenemos que aprender del Hijo de Dios. Hay diferentes voces. Entonces tenemos que decidir qué hacer y qué no hacer. Porque Jesús nos llama, y también la visión de 611 es sanar a los corazones rotos. Esta es la razón. No tenemos que ver esas otras perspectivas. Lo que tenemos que hacer es sanar a los corazones rotos y orar por ellos y consolarlos y traer sanidad. Esa es la escogencia, la elección del Hijo de Dios. Hay personas que no entienden y están viviendo en la misma era, pero piensan diferente. Hoy tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Aún en el sábado, aún en el día de reposo, el sábado. Está bien, es legal, es correcto hacer bien en el día de reposo. Así que lo interpretamos de la forma correcta y hacemos lo que tenemos que hacer. Y la ley no le puede acusar.
El segundo párrafo es: el Hijo de Dios a propósito escogió estar escondido. Hay gente que está dispuesta a seguir a Jesús. ¿Saben ellos que las personas en poder y los herodianos están planeando hacerle daño a Jesús? Esto es algo que se sabe, pero aún así todos ellos quieren seguir a Jesús porque han escuchado lo que Jesús ha hecho. Así que la gente se reúne ahí alrededor de Jesús, una gran multitud. Ellos venían porque habían escuchado lo que Jesús había hecho. Otros trajeron a personas que estaban enfermas y las llevaron frente a Jesús. Y también aquí el autor nos menciona que cada vez que los espíritus inmundos miraban a Jesús, caían, dice, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Versículo 11. En aquel momento, los discípulos de Jesús ni sus seguidores sabían la identidad de Jesús. No sabían que era el Hijo de Dios. Para ellos, Jesús lo que era una persona muy capaz o un profeta que estaba lleno de compasión. Y entonces le seguían. Las personas, los seguidores de Jesús en ese momento no sabían que Él era el Hijo de Dios. Ellos no sabían, solo miraban que era una persona que tenía mucho poder. No sabían que era el Hijo de Dios. Y entonces, ¿no sería acaso grandioso que más gente sepa que Él es el Hijo de Dios? Pero no, más bien Jesús les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Pero Jesús les dio directrices muy claras. No tienen que decirlo. ¿Por qué? Porque la misión de Jesucristo todavía no estaba plenamente cumplida. Y Él no quería que tuvieran en ese momento que tuvieran falsas expectativas. Imagínense cuando Jesús oraba por las personas. La gente deseaba en ese momento que un líder se levantara para que derrocara al gobierno del momento. Y por eso es que Jesús a propósito escogió esconder su identidad, mantenerse escondido. Él quería mantener su identidad en secreto. Porque Él no quiere que la gente le conozca como un hombre que viene y concede sus deseos. O que va a cumplir con el deseo político que ellos tienen. Lo que Jesús quiere es que la gente entienda y que conozca que ellos pueden ser justificados por fe. Pero en ese momento, en ese tiempo, en esa era, la gente no tenía ese concepto. La gente tal vez no se daba cuenta de que era pecador al ser sanados y Jesucristo todavía no había ido a la cruz. Y durante el tiempo de Marcos, cuando los romanos estaban persiguiendo a los cristianos, ¿cómo responder? Pero cuando Marcos escribió este párrafo era para recordarle a las iglesias de ese tiempo que no está en manos de nosotros los creyentes escoger derrotar o no al gobierno. Lo que tenemos que escoger es seguir a Jesús.
Recuerden, entonces Jesús deliberadamente escondió su identidad. La perspectiva de Jesucristo es el evangelio, no la política. Aunque el imperio romano los esté persiguiendo, aún así Jesucristo escogió mantenerse escondido. Él esperaba en el Señor. Muchas veces cuando nosotros enfrentamos el ataque de los seres humanos, nosotros queremos que Dios despliegue su poder o que Dios despliegue su poder a través de mí. Pero tenemos que aprender del Hijo de Dios. Él tiene su tiempo. Eso tiene un tiempo para revelarse a sí mismo y hay un tiempo para estar escondido. Así que no tenemos que estar forzando las cosas. Porque esto está en la mano de Dios, en la autoridad de Dios. Él sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Así que aunque Él escogiera de esconder su identidad, aún así Él es el Hijo de Dios. Tercer párrafo. El Hijo de Dios levanta discípulos para la respuesta de su tiempo. Cuando Jesús decimos que Jesús escondió su identidad, no queremos decir que Él está en una cueva, no. Cuando vemos que la gente cuando vemos que Jesús estaba enfrentando las falsas expectativas de la gente hacia Él, la forma en que responde Jesús es pensando en lo que es más importante en ese momento. Hay mucha gente que está en necesidad y Dios sanó a muchos, pero es imposible, inclusive para Jesús, sanar a todos mientras Él está aquí en la tierra. Así que Jesús nos está enseñando que tenemos que levantar discípulos en respuesta de la era. Después de que Él había dicho directamente que no revelaran quién Él era, Él vino y escogió a los 12. No todos son escogidos o designados. Él escogió, designó a los 12 apóstoles. Para que ellos pudieran estar con Él. Y así Jesús los podía enviar para predicar. ¿Cómo es que Jesús levantó discípulos? Si usted lee este párrafo, cuando escogió a los 12 y los designó, pero cuando se dice designados, en Él los estableció, tiene un significado. Eso es cambiar el estado de una persona. Cuando Él escogió a estos 12, no es que ellos llegaron a ser discípulos automáticamente, ellos necesitaban tiempo para ser establecidos, para ser formados. Hermanos y hermanas, en los tiempos más difíciles, tenemos que escoger la forma para levantar discípulos y así responder a los tiempos oscuros. Cuando Marcos escribió este evangelio es exactamente lo mismo, enfrentando la persecución del imperio romano hacia los cristianos. Jesucristo nos ha demostrado que nosotros debemos de discipular, debemos de pastorear, levantar discípulos. Si usted ha leído primera y segunda de Pedro,
Yo creo que el libro de Marcos ha sido escrito por las experiencias de Pedro, que debemos levantar discípulos. Nosotros vemos que hay muchas necesidades en nuestra vida en Hong Kong. Cuando cuando hay la necesidad de orar, de ayudar a los pobres, hay muchas formas de hacerlo. Y ahora cuando se han revelado cosas de oscuridad que estaban en la sociedad, o por ejemplo en el sector de la educación, en diferentes sectores de la sociedad. Nosotros podemos escoger hacer lo mejor para cambiar la cultura. Podemos vivir la vida cristiana para hacer la luz en estos lugares. Pero aquí Jesús lo que nos está recalcando es la escogencia más importante. No solo que Dios abrazó la sanidad, sino que también hay que hacer discípulos. Él fue a estos lugares para levantar discípulos y les dio autoridad. Porque entre más discípulos de Dios hay, es como el pasado viernes cuando el pastor Joshua compartió en la reunión de oración que en todos sectores de la sociedad hay gente de Dios. Y en todos los sectores de la sociedad hay sacerdotes reales, hay gente del árbol de la vida, que ellos pueden transformar las cosas. Y esta es la enseñanza de Jesús. Él vino y eligió a los 12, les dio autoridad y de esta forma él vino y respondió a la necesidad de su tiempo. Yo a menudo pensaba, ¿cómo puedo yo hacer un impacto en el sector de la educación? Esto siempre había sido una meta para mí desde que yo inicié mi educación y ahora yo soy un levita. Así que mientras yo continúe discipulando, entonces quiere decir que yo voy caminando hacia adelante, hacia esa meta. Uno de mis discípulos, de hecho, llegó a ser profesor. Así que, hermanos y hermanas, cuando nosotros levantamos discípulos, quiere decir que continuamos haciendo o dando un impacto a nuestra generación. Y nuestra influencia va a ser aún más grande de lo que uno puede imaginar. Y ese es el llamado de la Iglesia 611 y también es la elección del Hijo de Dios. Ahora, versículos del 20 en adelante. Enfrentando los malos entendidos de la gente. Cuando Jesús entraba a una casa y ahí había mucha gente reunida, los discípulos no tenían ni oportunidad para comer. Y otra gente decía, tenemos que agarrarlo a él porque está fuera de su mente, porque ellos no podían creer que este Jesús es el mismo Jesús con el que ellos habían crecido, el hijo del carpintero. Él está sanando a la gente, llevando a cabo señales y milagros y mucha gente. Y esta gente que vino aquí no había testificado con sus propios ojos lo que él había hecho. No reconocían eso y tenían dudas. Y hasta pensaban que su poder venía de demonios. Pero entonces Jesús nos responde. Satanás no va a sacar a Satanás. Hoy yo estoy sacando demonios. Mi poder no va a ser de Satanás. Porque Satanás no va a ser así de estúpido para ponerse en contra de sí mismo.
Y sí, yo soy Jesús, soy una persona que ustedes vieron, que crecí con ustedes, pero la gente no entendía. Y yo pienso que Dios me ha dado a mí una nueva perspectiva hoy acerca de esto. Y su respuesta en el versículo 28 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados de los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, esto lo dijeron porque decían que él echaba fuera demonios por el poder de Satanás. Entonces, mi primera inspiración recibida por Dios es que cuando Jesús miraba personas que estaban atados por los espíritus inmundos, y cuando él enfrentaba estas malas interpretaciones de la gente, Jesús tenía esta perspectiva, y yo le llamo una perspectiva eterna. Él sabe que la gente no entiende lo que él está haciendo. Y ellos saben que si estas personas continúan blasfemando contra el Espíritu Santo, van a tener un resultado terrible. Esto de blasfemar contra el Espíritu Santo es decir cosas soeces acerca de él. Paren de blasfemar, porque desde el punto de vista de la eternidad hay otra perspectiva. Usted puede pensar, yo solo estoy reprendiendo, yo solo estoy cuestionando si usted tiene el poder de las tinieblas. Pero Jesús le respondió con una perspectiva desde el cielo celestial, que eso no va a ser nunca perdonado, ese pecado. La gente le es permitido no entender. Es ok que no reconozcan la obra del Espíritu Santo, pero Jesús les urge para que tengan un marco mental celestial, eterno. Y también para que tengan esa perspectiva de que hay un juicio eterno. Y también hay vida eterna. Jesús mira las cosas diferentes desde una perspectiva eterna. Así que no importa cuáles sean nuestras circunstancias o las cosas que no entendemos. Yo recuerdo una vez que en la reunión del avivamiento, cuando hubo un momento de sanidad a los que tenían corazones rotos, que había gente que había sido herida y los llamamos para que recibieran administración, para que vinieran al frente, para que recibieran la sanidad del Espíritu Santo. Todos tenemos tiempos de mala interpretación, así como en tiempos de Jesús. Pero la respuesta de Jesús fue creer en la eternidad. Por supuesto que es imposible para nosotros responder a todas las preguntas de esta tierra. Pero hay misterios que no hemos podido responder. Hay esta gente que está atacando a Jesús no entienden estas. Y Jesús les dice que tienen que tener esa perspectiva eterna. Y la última parte es de versículo 31 al 35. Aquellos que siguen la voluntad de Dios, estos son los familiares de Dios, de Jesús. Hay unos que estaban entonces desafiando a Jesús y en aquel momento Jesús le estaba diciendo a la gente. La gente le decía a Jesús, allá afuera están su madre y sus hermanos. Pero Jesús deliberadamente le dijo estas cosas. Esta es la forma en que le respondió. ¿Quién es mi hermano y mi hermana?
¿quién es mi madre y mis hermanos? Versículo 33. Algunos dirían, wow, Jesús es muy rudo. ¿Cómo es que no piense usted acerca de su familia? No, no, Jesús dijo esto con un propósito. Lo que él está diciendo está en el versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquellos que siguen al Señor. Dios le quiere decir a ellos que Él es el Hijo de Dios. Hoy cuando Jesús proclama que Él es el Hijo de Dios, lo que está diciendo es, yo tengo relación con cada uno de ustedes. Por eso es que dice, mis madre y mis hermanos no son más altos que cualquier otra persona. No, la clave está en quién es el que hace la voluntad de Dios. Y esos, los que hacen la voluntad de Dios, son la familia de Dios. Dios ha dicho estas cosas. Así entonces Él va a poder hablar a las personas a través de las generaciones. Y esas personas que rodeaban a Jesús durante los tiempos del Evangelio de Marco, Jesús ha dicho, nunca le voy a dejar, aunque enfrenten difíciles, aunque enfrenten problemas muy difíciles. No es porque Dios no me rescatas. Porque no derrotan al imperio romano. Pero no, Jesús lo que hace es continuamente motivarlos para que tengan una relación con Él. Aunque haya muchas cosas que no podemos entender todavía, pero Jesús le está diciendo, aquí estoy yo les miro. Confíen en mí. El Hijo de Dios va a llegar a ser familia de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dios nos ha escogido. Porque nosotros tenemos un corazón que hace la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y cada día que venimos al devocional matutino, nosotros estamos buscándole. Y allí en el mercado laboral, en su oficina, ¿cómo es que usted puede ser árbol de vida? Es discipulando que podemos entender más la voluntad de Dios. Y así es como Jesús nos está motivando. Ustedes son mi familia, yo estoy con ustedes. No importa qué tan oscuro sea el tiempo en que usted está viviendo, solamente sigan el modelo del Hijo de Dios y vamos a tener esperanza eterna. Que la palabra de Dios sea una realidad en nuestro espíritu. Pongámonos en pie y adoremos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Somos los hijos de Dios que hacemos la voluntad de Dios.